Artistas al micrófono. Artistas al micrófono. Conversaciones con los protagonistas de la cultura. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisoraculturaldepereira.com. Radio de interés público. Hoy estoy solo aquí. Me hace daño recordar lo que contigo viví. Solo quiero olvidar los momentos compartidos, los lugares conocidos, tantos sueños, tantos planes destruidos. Voy a salir a caminar, dejar toda esta historia atrás, que una nueva ilusión borré de mí tu cuerpo. Quiero empezar a construir una nueva historia sin ti. Todo lo nuestro quedó atrás y ahora solo quiero olvidar los momentos compartidos, los lugares conocidos, tantos sueños, tantos planes destruidos. Voy a salir a caminar, dejar toda esta historia atrás, que una nueva ilusión borré de mí tu cuerpo. Quiero empezar a construir una nueva historia sin ti. Todo lo nuestro quedó atrás y ahora solo quiero cerrar ese capítulo en mi vida de triste final. Las páginas arranco y la historia vuelve a empezar. Bravo, esa es la voz del señor, del cantautor Julio César Rodríguez Torres, o Torres Rodríguez. Él nos ha presentado así con cualquier orden. Un hombre que hemos tenido en estos micrófonos por diferentes causas, por diferentes motivos, pero hoy nos vamos a acercar a su música de autor. Julio, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Julio, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Pues muy complacido. A mí estos ambientes con guitarra, con música en vivo, como que me conectan con una dimensión diferente, me hacen perder el tiempo. Pues perder en el tiempo, obviamente no perder el tiempo. Exactamente, sí. Disfrutarse en el tiempo. Disfrutarme en el tiempo, sí señor. Qué bueno que nos acompañen esta noche para contarnos historias detrás de canciones. Esa que acabamos de escuchar, con la que empezamos este programa, ¿cómo se llama y qué nos cuenta? Esa que acabamos de escuchar es Solo Quiero, y es una canción que se escribió en un momento de mi vida. No sé si de pronto los oyentes, los que nos están viendo, les ha pasado que de repente terminan una relación, se vuelven a dar otra oportunidad, vuelven a terminar y se mete uno en un bucle infinito en el que está en la relación y no funcionan las cosas, pero se acaba y se extrañan y así. Entonces se llama Solo Quiero, que en realidad es preguntarme qué es lo que quiero. Pasa mucho. ¿Alguna historia personal? ¿Alguna historia de cuántas décadas? Sí, eso fue... bueno, los que me conocen, pero los que no me conocen, me casé muy jovencito y yo tengo 3 separaciones encima con la misma señora. Con razón, tanta música, es que tiene muchos insumos para componer. Sí, es que el estado de enamoramiento es un factor para inspirarse, pero las tusas sí que traen material para la música, la poesía, para todo. Bueno, Julio, contémosle a los oyentes cuándo fue la primera vez que usted se dio cuenta que tenía una canción. ¿Qué canción era?
y cómo llegó esa canción a su vida. Bueno, la primera vez que yo sentí que tenía una canción y que yo he sentido que es la canción que más completa llegó de un solo tope, que los que estamos a veces en el proceso de escribir, a veces nos pasa que empieza uno a escribir la letra y va saliendo, o uno se le viene una melodía y uno, uy, esta melodía está chévere, y empieza uno a trabajar sobre la melodía. Pero esta canción llegó así como casi completica toda, que se llama Culpables, que también fue en un momento muy crucial porque fue antes de separarme la primera vez. Uh-huh. Entonces, en un punto donde uno voltea a mirar la relación y dice, uy, pero ¿en qué momento cambió todo? ¿En qué momento nos transformamos? ¿En qué momento se perdió todo eso que había al principio, cierto? ¿En qué momento pasaron tantas cosas? ¿En qué momento pasaron tantas cosas, sí? Entonces, esa canción que ahorita la vamos a escuchar, que tiene, está en todas las plataformas, tiene videoclip y todo, se llama Culpables, fue la primera canción que llegó. De hecho, llegó en un momento donde yo no estaba haciendo música. Yo empecé este enamoramiento por la guitarra y por el canto más o menos desde los 13 años. Uh-huh. Pero me casé a los 21 y no volví a coger la guitarra más nunca. Por ahí cada año para un cumpleaños o para rezar una novena de aguinaldos, ya, no más. De resto yo de la música solo quedaba como ese bonito recuerdo o esa ilusión que ya no fue, como que bueno, esta vez no me tocó el tema de la música. O sea que Culpables estuvo guardada mucho tiempo. O sea que Culpables estuvo guardada mucho tiempo porque apenas se lanzó hace creo que 2 o 3 años, apenas se lanzó hace 2 años. Estuvo guardada ahí como algo que se escribió en un momento difícil, en soledad, en no saber qué iba a pasar. Y fue más como de ese desahogo del alma, del espíritu, del corazón, todos ahí hablando y ¿qué vamos a hacer? Pues qué tal si la escuchamos, compartámosla con los oyentes. Culpables. Disfrutemos en esa noche de Artistas al Micrófono. ¿Dónde quedó todo el amor? ¿Dónde dejamos la pasión? ¿Quién fue el culpable? Fuiste tú o no fui yo. Es imposible imaginar mi vida en otro lugar donde no pueda ver tu rostro cada día al despertar. La canción se llama Culpables. Ustedes escuchan al cantautor Julio César Rodríguez Torres, que nos acompaña en esta noche de Artistas al Micrófono y que nos cuenta un poco cómo sus vivencias pueden de alguna manera servir como insumo para crear canciones. Y en qué otros espacios siente como esa comodidad o esa conexión con la creación de canciones o de melodías. ¿En qué punto se encuentra Julio con su música y cómo es esa experiencia? Bueno, en el punto que me encuentro con la música, yo llevo muchos años en el tema de hacer música. Como les contaba, yo por mucho tiempo no estuve haciendo música, estuve dedicado a ser papá, esposo y empleado. Empleado ajeno a la música. Empleado ajeno a la música, era vendedor. Fui vendedor así de consumo masivo de varias marcas muy reconocidas. Y trabajé por mucho tiempo y miraba por allá la música desde lejos y a veces cuando en alguna fiesta estaba un cantante, como estaba ese deseo de levantar la mano y decir, yo también sé cantar. Y a veces lo hice y muchas veces como que no me daban la oportunidad. Entonces el único momento en el que uno se liberaba de eso o se sentía así disfrutando, ir a un karaoke o algo así, bueno. Pero cuando ya tomé esa decisión, que justo fue después de la ruptura, que uno sale a querer buscar con qué llenar todo ese vacío grande de la familia y del hogar, empieza uno, no sé, todos vivimos diferentes, pero
pero en mi caso yo salí a querer hacer de todo, senderismo, grupos de rescate, gimnasio, fútbol, música, y empecé otra vez, primero con música latinoamericana, con un proyecto muy hermoso que se llamó, o se llama, digámoslo ahí, porque todavía no lo descartamos, Camino Sur, y después fueron llegando otros géneros, pero paralelo a seguir siendo vendedor. Y después pasé ya a decir, voy a lanzarme a vivir este sueño de la música, pase lo que pase. Y empecé con el hacer entretenimiento, covers de otros artistas, fiestas. Y en ese paso que me lo he disfrutado un montón, siempre ha estado como ese segundo llamado, y es, bueno, ahora yo qué tengo para decir, si estoy cantando con música que me identifico, con música que a la gente le encanta escuchar, pero Julio Rodríguez, ¿qué tiene para decir? Entonces lo primero que hice fue rescatar esas canciones que salieron desde sentimientos muy genuinos y muy profundos, y que al principio que decía, no, pero no es la línea con la que me identifico, porque me gusta más como la línea de cantautor. Tengo referentes grandes así como El Canca, Pedro Pastor, Pedro Guerra, Silvio, grandísimos, y yo estoy por allá más abajito, pero admirándolos un montón y queriendo caminar ese bonito género del cantautor. Pero yo dije, pero son canciones muy sentidas, entonces no las desechemos, y las grabamos, y se les hizo videoclip, como la primera que comenzamos, que se llama Solo Quiero, que la pueden encontrar en todas las plataformas, y Culpables. Y ahorita estoy en ese proceso de creación, queriendo sacar como ese mensaje que tengo en el corazón, y ahí estamos. Como que mi proceso creativo más es de escucharme, de sentir, para crear, y se lo digo a cualquier persona, simplemente hay que sentarse y coger un lapicero, o sea cual sea la línea que a usted le gusta, comenzar a hacer. Eso es lo más importante. Un artista decía que la inspiración te coja con el pincel en la mano. Entonces sí, es más fácil decir me voy a sentar y lo que llegue, a veces no, pero a medida que uno se va sentando, si uno le saca el tiempo, así sea una línea, avanzaste un renglón. Entonces en eso estoy ahorita escribiendo, y estoy en el proceso de grabación de mi nuevo sencillo, que espero que salga pronto, que se llama Por un futuro mejor, que habla justo cuando dije, bueno, ¿qué temas tengo para crear de canciones, de lo que tengo para decir? Me fui a esas personas que siempre han estado ahí, que son mis padres, y todo lo que se han esforzado, ¿cierto? Y lo digo por un futuro mejor, es que no sé si los que somos padres o los que son padres o madres, yo creo que el sentir que todos compartimos es que queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida de la que nosotros tuvimos. Si pueden tener 3 estratos o 4 más altos que uno, mejor. Entonces es ese sentir de una canción como dedicada a esos padres y madres que se esfuerzan un montón y a veces no les alcanza. Y podemos escuchar un pedacito de esa canción. La podemos cantar. Y es que justo esa canción, nosotros con un grupo de amigos que quiero mucho, trabajamos con procesos comunitarios, y justo veíamos en esos procesos como de verdad hay papás que se esfuerzan un montón y que les toca hacer trabajos súper duros, pero no les alcanza, y la entregan toda y resuelven lo que alcanzan, lo primordial, la comida, la vivienda, poderles dar algo, y a veces hay cosas que quedan pendientes. De eso habla la canción. Son las 4 de la mañana y José ya se ha levantado.
Me dio prueba el desayuno, como siempre anda apurado. Corre al paradero, pues la ruta nunca espera. José va a trabajar. Otro día como mucho se repite la rutina. Mueva el bulto, sube y baja, que es el pan de cada día. En sus hombros carga el sustento de su familia. Ya el día va a terminar. Unos cuantos pesos lleva a su casa. Quiere tenis pa' su hijo, pero nunca alcanza. Muchas deudas hay que pagar. Un pasado escaso de oportunidades, un presente resignado a luchar por ver sonreír su familia, y su único futuro es esperar que sus hijos no repitan esta misma historia. José lucha y trabaja para que a su hijo no le falte nada. Lucha y trabaja para llevar el sustento a su casa. Lucha y trabaja y de sol a sol. Lucha y trabaja por un futuro mejor. Esa es. Cosas pendientes. Oiga, sí, quedan cosas ahí faltando. Es que yo crecí, y gracias a mis papás, lo digo por acá, pero en el caso de nuestra niñez, mis hermanos, me compraban zapatos 3 tallas más grandes. Para que le sirvieran. Para que me sirvieran harto rato, que eran los para educación física, para dominguear, para todo. Pero muy agradecido con Y a con veces eso. uno se pone a analizar, a darse cuenta, y hay personas que viven con muchísimo menos a pesar de las Sí, es verdad, es que uno mira y para atrás hay más dificultades. Uno suele mirar eso al que tiene más normalmente y se olvida de agradecer todo lo que tenemos ahora. Y es que yo siento que la abundancia no es aspirar, sino es agradecer todo lo que hay ahora. Es que miramos y tenemos un montón de cosas para agradecer. Yo no sé si ya en el transcurso de esta entrevista o de otras entrevistas usted me ha contado o se nos ha pasado, pero hubo 2 momentos. El momento en el que de joven dejó de hacer música y el momento en el que volvió, sigue siendo muy joven, pero después de unos Que le años pague. volvió a hacer música. Esos 2 momentos, ¿qué lo detonaron? O sea, porque si sentía una conexión desde el inicio con su música, ¿por qué desconectarse y qué hizo que volviera a conectarse? Es que yo siento que, bueno, la educación ha cambiado ahora un poco y hay un montón de instituciones que ya se enfocan mucho en las habilidades de cada estudiante. Algunos, otros siguen siendo como que esto es para todo el mundo y ya. Y es que todos tenemos diferentes inteligencias. Entonces, en el caso mío, a mí no me interesaban o no le ponía casi mucho cuidado en el colegio a muchas cosas, como la matemática, como química, física. Pero en el colegio yo sí, artes y no enseñaban música, pero sí todo el mundo sabía, entonces me ponían a cantar en los actos culturales y la música por fuera la exploraba en ese entonces en grupos juveniles, grupos religiosos, y me encantaba, y a pesar que me encantaba, nunca fue una opción para mí como después. Mis papás me decían, Julito, nosotros solo le podemos dar el bachillerato y después ya tocas que nos ayude. Y efectivamente yo crecí con eso y salí y me puse a trabajar. Yo salí del colegio y me puse a trabajar ahí en una papelería aquí cercana.
y ahí se trabajaba en ese entonces 12 horas, de 7 a 7, entonces prácticamente la vida completica era estar ahí en la papelería. ¿Y cuántas décadas me dijo que pasaron desde que decidió trabajar hasta que volvió a la música? Entonces, trabajando y en eso, ya embaracé a la que entonces era mi novia y ya pasé a ser esposo y ya, o sea, la música nunca ya, me casé, entonces hay que seguir trabajando porque ya viene un bebé en camino y ya vi una niña pequeñita ahí de 2 años y medio, entonces ya estaba como yo viviendo y pasaron 8 años de matrimonio. Que desde que me gradué, ya eran 10 años desde que me gradué del colegio, en los que la música era como más un escape a la realidad, más no la realidad que quería vivir. Y cuando me separé ya empecé a compartir esos espacios. Cualquier tiempito era para ensayar, para estar con los ensambles grupales en los que me fui involucrando. Pero genial historia porque es una historia de conexión desde el inicio de su vida, de sus habilidades, de sus inteligencias, porque lo reconoce y hace la reflexión frente al sistema educativo que pasa. Claro, y es que nunca lo tomé como una opción, o sea, siempre yo decía, en el colegio, mejor dicho, a mí me chuleaban por malo, no, Julio, no, que indisciplinado. Mi mamá mantenía más cada 8 días en el colegio porque la mandaban a llamar. Entonces, claro, yo crecí como pensando, pude haber salido a averiguar en la tecnológica y me hubiese salido baratísimo el semestre porque vivíamos en un estrato 1. Entonces pude haber salido, pero no, ni siquiera lo contemplé. O sea, yo en serio salí, fue a buscar empleo. Sí, el sistema de creencias de ese momento. Exactamente. Entonces, ahora ya después fue que empecé a entender, no, yo no era malo, yo simplemente era diferente, tenía otras habilidades distintas a los demás, ¿cierto? Suele pasar quienes tienen las habilidades hacia las humanidades, las artes, no tienen hacia los desarrollos lógicos, matemáticos y viceversa. Claro, eso la profesora estaba explicando X binomio cuadrado perfecto y yo estaba haciendo dibujos de en ese entonces supercampeones. Y para esas personas que entienden muy bien del binomio del trinomio cuadrado perfecto, yo sé que un sol mayor o un acorde con cualquier punteo es una cosa supremamente compleja para ellos. Sí. Julio César Rodríguez Torres, un cantautor que ustedes pueden encontrar en plataformas como Julio Torres Music, ¿no? Julio R. Torres, y ahorita dijiste Julio Torres Rodríguez o Rodríguez Torres, es que yo soy Julio Rodríguez, pero hace un tiempito para acá quise resaltar más el apellido de mi madre, y es porque a veces se nos olvida o a veces nos presentamos con un solo apellido y hay que también resaltarlo. Entonces a mi papá lo amo profundamente, pero también como que dije, no, voy a darle más protagonismo a esa mujer maravillosa que me dio la vida, y también porque he sentido últimamente, he tenido unos espejos muy cercanos en esas maternidades que a veces están desbalanceadas esas cargas respecto a los papás y las mamás y a la paternidad compartida, que se desbalancea por un lado y son las mamás como llevando el bulto. Entonces, para resaltar a mi madrecita, me pueden encontrar como Julio R. Torres. Julio R. Torres, así, en plataformas y conocer plataformas. Pues Julio, un placer conversar con usted, acercarnos un poco más, conocer un poco más de esa historia que no sabía de esos 2 momentos. Parece que hubiera hecho música de toda la vida. Esa pausa de 10 años no se nota realmente, y qué bueno que nos pueda compartir sus canciones. No sé si quiera cerrar con algo de música. Con algo. Voy a cerrar con la canción también que hace parte de la vida y es de algo que hace parte como de todos los latinoamericanos, de todos, es que somos rebuscadores, como cuando uno arranca. Cuando yo llené mis primeras hojas de vida, cargo al que aspira, uno colocaba el asignado, o sea,
lo que quiera, pero contráteme. Venga. Salario a convenir. No sé, propóngame que yo de una me... Entonces hace un tiempo escribí esta canción que se llama Me le mido a lo que sea. Y dice así. Me le mido a lo que sea, póngame cualquier tarea, y si está gris aquí se colorea. Ay, me le mido a lo que sea, póngame cualquier tarea, y si está gris aquí se colorea. ¿Qué hay pues para hacer? Soy experto en cualquier oficio, carpintería o cocina, trabajo de oficina, pintor o con rutinas de ejercicio. Y me le mido a lo que sea, póngame cualquier tarea, y si está gris aquí se colorea. ¿Qué hay pues para hacer? ¡Upa! Es que mi experiencia es abundante. Lavé baños y platos, baile, cuide hasta gatos y organice banquetes elegantes. ¿Cómo? Me le mido a lo que sea, póngame cualquier tarea, y si está gris aquí se colorea. Artistas al micrófono. Artistas al micrófono. Conversaciones con los protagonistas de la cultura. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisoraculturaldepereira.com. Radio de interés público.